continuamos con el ciclo de conferencias, charlas, coloquios en el primer Congreso de Memoria Democrática. Una vez que hemos hablado de situaciones culturales, de la situación de la sociedad, de la época de guerra y preguerra y posguerra, creo que merece la pena ahora reflexionar sobre un tema que ha sido publicado por el profesor Guillermo Portilla, que es catedrático de Derecho Penal, y que ha ahondado sobre todo lo que es la cuestión de la perspectiva y filosofía de la teoría del enemigo y, concretamente, la construcción del derecho penal en la época franquista y, en particular, la represión de la homosexualidad. Ha escrito un libro que ha tenido gran éxito y ha sido publicado recientemente, creo que fue hace un año o dos, y presentado en Cervantes y en otros centros académicos, y creemos de la organización que era oportuno tener al profesor Portilla con nosotros para compartir información sobre sus investigaciones. Buenas tardes, Guillermo. Gracias por tu tiempo, por estar aquí. Gracias a ti, Víctor, por invitarme. Bueno, Guillermo, lo primero que quería primero felicitarte por tu libro, que yo sé que ha tenido mucho éxito y has tocado un tema muy poco trabajado por parte de investigadores, que es concretamente la represión de la homosexualidad como estado peligroso dentro de lo que es ese universo penal franquista, ¿no? Durante la época del franquismo. Y quería, sí, comentarte que muchos de los que nos están escuchando no son penalistas e incluso no son juristas, y por lo tanto sí que me gustaría que, antes de ahondar en el tema, pues hiciera una pincelada de en qué consiste esa construcción de la teoría del enemigo, de la construcción del derecho penal en manos de un Estado como fue el Estado que surgió después de la Segunda, concretamente de la Guerra Civil Española, no Estado franquista. ¿Puedes comentar un poco en esas características para entrar ahora en la figura concretamente del homosexual como estado peligroso? Pues, Víctor, una vez que termina la guerra, se lleva a cabo un proceso de depuración, un proceso en el que se elimina físicamente a las personas que se consideran enemigos del sistema y se apropian de la teoría de Carl Smith, ¿no? De la teoría del enemigo. Siguen las tesis de la Inquisición. De hecho, hay filósofos del derecho españoles de aquella época y catedráticos de derecho penal que mantienen que la alternativa penal y procesal en España debe ser el manual de la Santa Inquisición. Y a partir de ahí comienzan a trabajar con esos procesos de depuración, ya te digo, a veces físicos, a veces privativos de libertad, e inicialmente procesos de depuración económica, de decomiso de bienes, ¿no? En principio la represión es política, va dirigida al disidente político, al republicano en ese momento, y comienza siendo una depuración económica. La primera ley y el primer tribunal que existe de depuración es la Ley de Responsabilidades Políticas del 39 y todos los procesos que vinieron a continuación de decomiso de bienes de los republicanos. Es verdad que previamente, en el 38, ya hay una ley contra los funcionarios públicos, fundamentalmente contra los jueces. No hubo una ley autónoma dirigida a los jueces republicanos, pero utilizaron este proceso contra los funcionarios públicos para arremeter contra los jueces, ¿no? Al mismo tiempo y de forma paralela hay un proceso de depuración contra magisterio, la institución libre de enseñanza, las universidades. Y bueno, yo en algunos de los libros que he publicado sobre esa represión legal, entre comillas, del franquismo, he podido demostrar no solo con sentencias, sino todas las cartas que se dirigían los catedráticos para vetar a determinadas personas que eran liberales. Lo que pasa es que, claro, ellos en ese concepto, macroconcepto de comunistas, incluían a todos los republicanos, entonces de todos los sectores, ¿no? Y por eso surge la ley de represión de la masonería y el comunismo, ¿no? que es del 40 y el tribunal comienza a trabajar en el 41. Es decir, el inicio de la represión fue fundamentalmente política y la represión de la homosexualidad, de la que hablaremos más tarde, se produce en un momento posterior, ¿no? En el año 54, que es cuando se introduce una variante en la ley de vagos y maleantes, pero el inicio de la represión fue fundamentalmente político. Pero, Guillermo, hay una cuestión que a los que no son de derecho sorprende
es esa construcción procesal que nace con lo que es el Tribunal de Orden Público, ¿no? Como, es decir, la construcción también de todo un sistema orgánico al servicio de una idea, en este caso es el establecer una única idea, un ideario y la eliminación completamente de aquel que no encaja en ese ideario. Tú también como experto, no sé si lo que pasó en España, eso que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, ¿eso se replica a esa forma? También lo encontramos en otros estados con tintes autoritarios o fascistas que van surgiendo después, es decir, esos tribunales de orden público, ese uso del derecho penal para la eliminación del que no encaja dentro del modelo, es algo común dentro de este esquema, ¿no? Sí, perdona, Víctor, todas las dictaduras, fundamentalmente las que fueron ejemplos de la dictadura española, la alemana y la italiana, mantenían este tipo de tribunales de excepción, de tribunales sin garantía. Cuando aquí hablamos del Tribunal de Orden Público, es un tribunal que surge cuando muere el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. No sabía. Y claro, fue el continuador del castigo de la disidencia política, ¿no? Ajá. De hecho, los trabajos que yo estoy realizando ahora en Salamanca, en el archivo de Salamanca, tiene que ver con la represión de lo que se denominó la extrema izquierda de los años 60, ¿no? Del movimiento comunista, del Partido del Trabajo, de ORT, etcétera, y donde también se incluía pues, algunos sectores de ETA, ¿no? Pero ese es el Tribunal de Orden Público, un tribunal que prácticamente estuvo en vigor hasta el inicio de la democracia, ¿no? Pero claro, el primer franquismo trabajó, como decía antes, con esos tribunales de responsabilidad política puramente económico, de depuración no solo de los funcionarios, en cada sector laboral había comisiones depuradoras y claro, pues el control era absoluto y se basaban en rumores, ¿no? Se basaban en delaciones y a veces dentro por ejemplo, de la academia habían profesores excelentes de derechas cercanos al movimiento nacional que fueron delatados en falso por otros candidatos que querían quitarle la plaza, ¿no? Y de hecho, así hay muchas escuelas, el nacimiento de muchas escuelas en derecho penal surgió así. Una de ellas fue precisamente la de derecho penal. Aquí se delató a todos los discípulos de Jiménez de Azúa, que ha sido nuestro referente, nuestro maestro, y sobre todo en Argentina, en México, ha sido un referente, ¿no? Porque él tuvo que exiliarse de España y acabó allí y formó unas grandes escuelas, fundamentalmente en Argentina, pero porque aquí todos los discípulos fueron perseguidos y prácticamente algunos fusilados y otros presos y otros pudieron afortunadamente huir a Argentina, a Honduras, a México, en fin, a distintos países donde pudieron desarrollar en parte esa labor que aquí en España no se le permitía, ¿no? Pues es interesante, cuando tú has comentado también, es que hay una especie de gradación en en la represión. Me estás comentando que había un tribunal de masonería y comunismo y que eso da lugar a su desaparición al Tribunal de Orden Público y ya a partir del 50 o con la reforma de la ley se hace una represión de la homosexualidad. La razón, por curiosidad, por la que desaparece ese tribunal de masonería y comunismo, por qué desaparece y se transforma? Bueno, fíjate, desaparece prácticamente a final de los 60, ¿eh? Y el motivo es porque ya desde el año 43, 1943, el tribunal no tenía mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque el tribunal, aunque hablara de represión de la masonería y el comunismo, fundamentalmente reprimió a la masonería. Pero piensa que este tribunal comienza en el 41, la ley es del 40, y claro, en el momento de ser juzgados, por ejemplo, los comunistas, ya habían sido comunistas, liberales, anarquistas, es decir, todos estaban englobados en ese mismo término, ¿no? De comunistas, ya habían sido juzgados por consejos de guerra y muchos de ellos ya habían sido fusilados. Me imagino. Entonces, claro, Claro. al Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo le daba igual, porque ellos lo que hacían es que a personas que ya habían fallecido, le retiraban los bienes a los familiares. Sí. Entonces, claro, entonces era
ellos reconocían, este sujeto ya ha muerto, no podemos condenarlo, la pena del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo era entre 20 y 30 años. Normalmente en un determinado grado de la masonería ya eran 30 años, a partir del tercer grado, y en el caso del comunismo, pues la mayor pena era para los que tenían una responsabilidad orgánica, ¿no? Dentro de los sindicatos, dentro del partido. Pero los militantes de base, pues solían tener una pena de entre 12 y 20 años de privación de libertad. Claro, la mayoría de estas personas, republicanos, liberales, anarquistas, comunistas, socialistas, que iban siendo condenados, ya habían sido previamente condenados por los consejos de guerra. Entonces, el Tribunal de Masonería, a partir del año 43, que ya había prácticamente condenado a todos los masones españoles, porque piensa que era una ley retroactiva, un principio del derecho penal es que la ley debe ser irretroactiva en lo que perjudica, ¿no? A los masones, había masones de 80 años que actuaban en plena legalidad. Y entonces, cuando aparece la ley del 40, le dicen, no, usted tiene 6 meses para retractarse. Entonces, el estado antijurídico de su conducta se produce no porque fuera masón antes de la aplicación de la ley, sino porque no se retracta de haber sido masón. Y entonces a los masones le pedían además la juración ante la Iglesia Católica. Es decir, tenían que jurar no ante cualquier sacerdote, se sospechaba que era el cura podía ser amigo del masón, sino ante altas jerarquías de la Iglesia Católica, ¿no? Pero no solo o sea, estaban obligados a la juración ante la Iglesia, sino que tenían que delatar a 10 masones. Lo que hacían ellos fundamentalmente era, hacían listas con las personas que habían fallecido, masones fallecidos y masones que ya habían sido condenados. De esa forma intentaban hacer el menor daño posible y normalmente no rebajaban la pena. Y otra constante del franquismo y ese derecho penal del enemigo es que no le regalaban nada a nadie. Es decir, castigaron a muchos masones que eran afines al movimiento nacional, que eran de derecha. Sí. Sí, no era lo normal, claro, porque la masonería era laica, era fundamentalmente laica. Y por ahí viene, es decir, que también tiene que ver con la homosexualidad, porque luego, o sea, la Iglesia Católica le exigía a la dictadura la represión de la masonería, como le exigió en su momento la represión de la homosexualidad, ¿no? Bueno. Y en ese intercambio que había entre simbiosis, ¿no? Entre la Iglesia Católica y el franquismo, pues aceptaron y por eso consideraron, es cuando se inventan aquello del contubernio judío-masónico, que es absolutamente un invento, que no tiene ninguna realidad, pero porque, claro, la masonería comenzó a pedir el impuesto para el toque de campanas. O, por ejemplo, que las monjas tenían que desaparecer de los hospitales y ser sustituidas por enfermeras profesionales. Entonces, claro, esto molestó muchísimo, y entre otras razones, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, hay sectores, la logia, por ejemplo, de Huelva, estos apoyaron directamente a la República y esto no se lo perdonaban, claro, ni unos ni otros. Entonces, Guillermo, también por lo que estás comentando, lo que es la organización masónica estaba bien extendida en España antes, cuando llegó la guerra. Sí, ¿no? Sí, todo el gobierno republicano era masón. Desde los grandes líderes que hemos tenido en este país, antes hablábamos del maestro del derecho penal universal, que es Jiménez de Azúa, Luis Jiménez de Azúa, él era masón, y él era socialista, y no era comunista, no, en fin, él criticó algunas versiones del comunismo en ese momento imperante, pero sí era masón, socialista, antimonárquico, lo reunía todo, y claro, fue perseguido ya desde la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? ¿Sí? Sí, desde él era muy amigo de Unamuno, y entonces él asiste con 2 discípulos que luego serían catedráticos de Derecho Penal perseguidos por el franquismo, que era López Rey y Emilio González López, que eran estudiantes suyos y eran activistas, ¿no? Ellos asistieron a la cátedra de Unamuno, cuando sabes que le retiran la cátedra de griego a Unamuno, y en Salamanca se busca a alguien para ocupar esa plaza.
claro, ante el prestigio de Unamuno, ningún candidato quería ocupar esa plaza. Y entonces, desde la dictadura de Primo de Rivera, se nombra a un sacerdote que no sabía griego para a Unamuno en la cátedra de griego. O sea, se forma tal escándalo que a ese tribunal de cátedra asiste Jiménez de Azúa y sus 2 discípulos. Más el que fue rector de la Universidad de Granada, que era un discípulo también de Unamuno. Y entonces, claro, parece que increpan al tribunal, que se atrevan a sacar a este hombre que no sabía griego y que despojaran de la cátedra a Unamuno. Y entonces los detienen. Y a Jiménez de Azúa lo envían a Chafarinas. El primer destierro que sufre fue por la dictadura de Primo de Rivera. Y claro, él fue un azote de la dictadura, de la monarquía, de Alfonso XIII, y claro, los antecedentes con los que llega, fue el redactor de la Constitución republicana, fue el redactor del Código Penal republicano, era claro una referencia, fue el primero, no era un dogmático, no sabía perfectamente alemán, pero fue el primer contacto con Alemania y el primero que trae a España la teoría jurídica del delito, y fue de los primeros, con Quintano Ripollés, un liberal que era catedrático de penal y magistrado del Tribunal Supremo en España, los 2 primeros que criticaron la dictadura nacional socialista y en artículos bellísimos, fundamentalmente de carácter filosófico y de penal, ¿no? De derecho penal a lo que significaba en aquel momento la irrupción de la dictadura y el final de todos los principios clásicos del derecho penal, de legalidad, etcétera, ¿no? Y Guillermo, ya retomando el tema que tú has avanzado antes sobre la figura concretamente del homosexual como un estado peligroso, es decir, ¿en qué momento y por qué? Bueno, ya has comentado un poco que la Iglesia también toma partido, pero ahí es una política muy diseñada por el Estado de la expresión del homosexual y, bueno, ¿qué características tenía? ¿Por qué se considera peligroso? O, bueno, sí. Antes tengo que explicarte, igual que he hablado maravillas y sigo hablando maravillas de Jiménez de Azúa, el derecho penal de aquella época, me refiero a inicios del siglo XX, era un derecho penal que se preocupaba fundamentalmente de los estados de peligrosidad sin delito. Pero todo el derecho penal, es decir, en democracia, no solo en dictadura, la única preocupación en aquel momento era la peligrosidad sin delito. Es decir, vagos, prostitutas, mendigos, personas inclinadas a la comisión del delito, fíjate, inclinación a la comisión del delito, y el que en España elabora la ley de vagos y maleantes con otro catedrático de Derecho Penal, otro liberal, que era Funes, un catedrático de Murcia, fue Luis Jiménez de Azúa. Es decir, ellos elaboran la ley de vagos y maleantes del 33. Es verdad, la tesis doctoral de Jiménez de Azúa es de 1913, la sentencia indeterminada, y se mueven, eran discípulos de Dorado Montero, del correccionalismo español, del krausismo. Ellos creían en algo mejor que el derecho penal, que algún día desaparecería y que todo se basaba en la educación, en la posibilidad de otorgar puestos de trabajo a la gente, ¿no? Y entonces diseñan un método, porque creían absolutamente en esto, de desaparición de las cárceles. Y se preocupan por la formación de las prostitutas, hay que darles, decían, más alternativas para que elijan, eso, fundamentalmente mendigos, reincidentes. Claro, como un poco el estilo de Dorado Montero, del que se consideraba discípulo Jiménez de Azúa, ¿no? Aunque su maestro fue Quintiliano Saldaña, que esa es una historia que algún día se contará, pero fue terrible la muerte de Quintiliano. Bueno, volviendo al tema de por qué surge el estado peligroso de homosexualidad. Digo que Jiménez de Azúa comete un error, que es la creación, creer en que podía haber algo mejor que el derecho penal, y entonces crean estados peligrosos sin haber cometido un delito que eran sancionados con medidas de seguridad. Claro, las medidas de seguridad eran privativas de libertad. Y esas privaciones de libertad se llevaban a cabo en lo que crearon como colonias agrícolas penitenciarias. Claro, aquellas colonias pretendían enseñar un trabajo, educar a las personas que entraban en ellas, pero no olvidemos que entraban sin haber cometido un delito.
Eran prostitutas, mendigos, vagos, ¿no? Etcétera. Y ¿qué ocurrió? Que en el año 34 ganan las derechas en la República. Y entonces comienzan ya a utilizar las colonias agrícolas penitenciarias para encerrar a anarquistas en aquel momento, ¿no? Y claro, ya ahí se va dando cuenta Jiménez de Azúa el error que cometió. Es decir, el error en la idea, ¿no? De construir colonias penitenciarias para albergar a peligrosos sin delito. Claro, esa infraestructura la monta la República. Claro, inmediatamente después viene la Guerra Civil. Y Franco se encuentra con una situación de colonias agrícolas penitenciarias, de campos de concentración y de cárceles, ¿no? Las prisiones comunes. Y ahí comienzan a ingresar a mendigos, a vagos, a prostitutas, fundamentalmente. Y ya te digo, y a personas inclinadas a la comisión del delito. Pero que esto se crea en la República, ¿eh? Con una finalidad diferente, pero luego Franco se aprovecha. Claro, si había una línea ideológica en el franquismo es el tradicionalismo católico de todos ellos. O sea, a los jueces, por ejemplo, en los tribunales que hemos mencionado anteriormente, de los tribunales de excepción franquista, todos tenían que ser heterosexuales, todos tenían que tener familia y familia numerosa. O sea, tenían que pasar un control no solo de fidelidad al movimiento nacional, sino de cumplir con un estándar. Piensa además que el Tribunal Supremo en aquella época consideraba que la única relación sexual lícita, lo demás era delictivo, era la relación heterosexual, vaginal, eclesiástica, con matrimonio eclesiástico. Todo lo que no fuera esa relación heterosexual, vaginal y eclesiástica era delictiva. Por eso no se aceptó nunca que una prostituta podía ser violada porque era deshonesta, y que una mujer que denunciaba una agresión sexual pues tenía que demostrar que toda su vida anterior había mantenido relaciones dentro del matrimonio, no antes del matrimonio, porque si tenía un novio ya no podía denunciar una violación, ¿no? Bueno, esa era la constante. Entonces, claro, ese tradicionalismo católico le lleva a una serie de personajes que tienen nombres y apellidos, concretamente en ese tema de la homosexualidad, Antonio Sabater Tomás, juez de vagos y maleantes de Barcelona, de formación germana, junto a Vallejo Nájera, junto a Tomás Vivas Marzal, que estuvo dictando sentencia hasta mediados de los años 80 en nuestro país, ya iniciada la democracia, o Federico Castejón, que era un magistrado del Supremo, catedrático de Derecho Penal, redactor del proyecto de Falange, un proyecto que recuerdan los que nos están escuchando, que prohibía el matrimonio entre españoles y personas de raza inferior. Esto lo redacta Federico Castejón y si me permites voy a leer una sentencia, ahora explico el estado peligroso de homosexualidad, una sentencia del año 59 de este señor, de Castejón, que decía que la homosexualidad era un vicio repugnante en lo social, aberrante en lo sexual, perversión en lo psicológico y déficit en lo endocrino. Que por cierto, esta última fase de lo endocrino lo asumió un sector de la izquierda en aquella época. O sea, ellos decían, no es una perversión, es un acto normal de libertad sexual, pero hay un problema endocrino que tenemos que intervenir. Jiménez de Azúa también apoyó esa idea de la intervención curativa de lo endocrino, aunque entendía que no se debía privar de libertad al homosexual, que era un ejercicio de libertad, pero que estaba motivado por un problema y ese problema se puede curar. Es decir, se han cometido muchos errores, ¿no? En este momento en el que se decide que hay que crear un nuevo estado peligroso, ¿no? Y ese nuevo estado peligroso fue el de homosexualidad en el año 54. Se reforma la ley de vagos y maleantes y se introduce el estado peligroso de homosexualidad, claro. Pero cuidado, eso no significa que antes no se castigara al homosexual. Estamos hablando de medidas de seguridad cuando se reforma la ley de vagos y maleantes. En paralelo y anteriormente se sancionaba al homosexual por el delito de escándalo público. ¿No? Habría que aclarar también a los que nos escuchan que en España no existió nunca un delito autónomo que persiguiera la homosexualidad, salvo en la dictadura de Primo de Rivera, en el Código Penal de 1928, el artículo 616 castigaba
a través del escándalo público, pero castigaba la relación homosexual. En principio, generalmente las dictaduras siempre han castigado al hombre. Sí, sí. Han hecho invisible a la mujer. O sea, la mujer no podía, o sea, en su sistema no se concebía, ¿no? Hay un ejemplo curiosísimo, no sé si tendremos tiempo de hablar, del intento en Italia de crear un delito autónomo de homosexualidad, que Mussolini le pide a algunos catedráticos de penal, luego si hay tiempo lo comentamos, y la reacción de ellos, ¿no? Cuando tenían que redactar el delito, de qué iba a pensar en el extranjero si llegaba a conocerse que en Italia, con la fama que ellos tienen de machos, una mujer italiana prefería a otra mujer y no a uno de ellos, ¿no? Y bueno, eso es curiosísimo y retiraron en su momento del proyecto de ley, ¿no? De creación de un tipo autónomo. Entonces, claro, al homosexual en ese momento en España se está condenando a penas privativas de libertad por el delito de escándalo público, el que afecte a la moral o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia, y piensa que ya antes de la reforma del 54 se perseguía al homosexual en su propia casa porque una vecina oía ruido o porque la vecina los espiaba. Hay sentencias curiosísimas en las que la vecina ve al homosexual en su cama con su pareja, pero a través de una rendija de la ventana, que se refleja en un espejo que tiene el armario. En lugar de condenar por un ataque a la intimidad a la vecina, condenaban a homosexuales en su propia casa, ¿no? ¿Por qué? Porque entendía el tribunal que aunque exigiera el tipo penal hechos de grave escándalo o trascendencia pública, como tenían trascendencia moral, esa trascendencia moral ya era pública. Y entonces bastaba que una vecina oyera un ruido o no sé, en aquel momento había vigilantes dentro de las calles, ¿sabes? Que denunciaban si veían a una pareja de la mano, o había gente en hoteles que también denunciaban, ¿no? Delataban a las parejas que entraban. Y bueno, eso se condenó a través del delito de escándalo público. Claro, en paralelo, en ese momento surge en el año 54 el estado peligroso de homosexualidad, y eso lo que significaba en la práctica era una privación de libertad que no consideraban pena, pero que se cumplía normalmente en colonias agrícolas, en prisiones comunes o en campos de concentración. Miranda de Ebro es un ejemplo, o Nanclares de Oca, de sitios, de campos de concentración donde llevaban a homosexuales. Y claro, la privación de libertad normalmente era de 2 a 5 años. Pero es que no solo le aplicaban una privación de libertad de 2 a 5 años, es que los desterraban cuando cumplían la privación de libertad, no les permitían durante 2 años volver a la ciudad en la que ellos vivían. Y ahí yo tengo en este libro, pues cuento con las cartas que ellos le enviaban al tribunal pidiéndole que por favor, que ya había sido condenado a una privación de libertad, pero que le dejaran volver con su madre. Muchos de ellos vivían con su madre, que era la única persona que los entendía, y no les permitían vivir con su madre. Entonces eran 2 años desterrados de la ciudad en la que vivían, y cuando terminaban el destierro tenían una nueva sanción que hoy tenemos en España para delincuentes sexuales, que es la libertad vigilada. El gobierno nombraba delegados que perseguían al homosexual. Cuando él iba a buscar trabajo, estos los perseguían. Teóricamente los delegados eran para buscarle trabajo al homosexual, y funcionaban al contrario. Ellos perseguían al homosexual, y cuando salía de una tienda donde le pedía al empresario el poder trabajar, ellos le advertían, porque le llamaban pederasta, que era un pederasta y que iba a poner en peligro su familia, que tal, y que el gobierno tendría en cuenta en ese momento que ellos le daban trabajo a un tipo peligroso, y en fin, o sea, la represión fue muy dura, fue de privación de libertad de 2 a 5 años, de destierro y de libertad vigilada, ¿no? Pero si la comparamos con Alemania, pues claro, los alemanes privaron de libertad, asesinaron y castraron. Aquí la castración se planteó. O sea, para Albert Tomás, el ideólogo que decía antes, ese ideólogo de Barcelona, que era el juez y vagos maleantes de Cataluña y Baleares, este señor de formación germana sí trasladó la idea de que era una necesidad el utilizar terapias aversivas contra el homosexual,
no solo electroshock, descargas eléctricas, lobotomías, la inyección prenatal al embrión en el 6º mes de embarazo, entendía que una inyección en el cerebro del feto, del embrión, pues lo convertiría en heterosexual. Bueno, este fue el ideólogo. Este señor murió tranquilamente en Barcelona, muy mayor, y fue juez de Gabo y Maleantes. Luego siguió, porque habría que recordar que yo estoy hablando del primer franquismo, pero a partir del año 70 teníamos la ley de peligrosidad y rehabilitación social que mantuvo el estado peligroso de homosexualidad hasta prácticamente 1980. El escándalo público siguió siendo delito hasta 1988. O sea, y la represión, y se seguían castigando homosexuales hasta los años mediados de los 80. Sí. Es decir, estamos hablando de una situación que perduró muchísimo tiempo en nuestro país. Claro, si lo comparamos con Alemania, con la castración, bueno, aquí se intentó, pero ¿sabes quién fue? Curiosamente, eso no se cuenta. El que se manifestó en contra de la castración de los homosexuales, Vallejo Nájera. Ah, sí. Vallejo Nájera, tú sabes que era el gran psiquiatra del franquismo. Había otros, Merenciano, Sarró, López Ibor, había otros, pero al que Franco destina el Gabinete de Estudios Psicológicos en 1938 es a Vallejo Nájera. Vallejo Nájera monta una investigación en la cárcel de Málaga de 50 republicanas, intentando encontrar el gen marxista que había en las mujeres republicanas, que era especialmente, para él, en su opinión, especialmente perversas por ser mujeres, ¿no? Y bueno, claro, él dice que encontró ese gen marxista. Era un poco como cuando Lombroso analizaba a los anarquistas y decían que eran generalmente feos. Y entonces, bueno, esas teorías de aquella época, pero que han perdurado mucho tiempo, ¿no? Que se han mantenido, ¿no? Y paradójicamente él fue el que... Bueno, entonces, fíjate, en ese momento él se trae todas las tesis de Himmler de Alemania, la teoría de la seducción homosexual, porque había un debate si era biológico, si nacen homosexuales o contagian la homosexualidad. Y entonces en España se mantuvo la teoría del contagio, que era la teoría alemana de Himmler. O sea, el homosexual es preocupante porque tiene relación con gente joven y la cambian, ¿no? Es decir, el heterosexual muta en homosexual simplemente con el contacto con un homosexual. Bueno, unas locuras. Y entonces Vallejo Nájera hace un libro sobre cuál debe ser la terapia de los homosexuales. Casi todos ellos hablaban de castidad, ¿no? Como la gran solución, pues, bueno, si no pueden evitarlo, que no tengan ninguna relación sexual. Pero detrás de eso, Vallejo Nájera monta todo un libro sobre la teoría de la supercasta hispana. Y cuando habla de la supercasta hispana serán matrimonios entre nacionales, gente que afines al movimiento nacional, que se casen, y de ahí va a salir la supercasta hispana. Y él dice, no, es que nosotros nos diferenciamos del derecho penal nacionalsocialista, porque ellos los eliminan, los castran. No, nosotros tenemos que educarlos. Y entonces, claro, no es partidario de la esterilización del homosexual, sino de educarlos, de terapias aversivas que los conviertan en heterosexuales, y entonces que ellos se convenzan de que realmente la única sexualidad debe ser la heterosexual, ¿no? Y entonces tiene un libro contra la esterilización y se manifiesta en contra de toda la teoría alemana de la castración física, química, y por tanto no se dice mucho, pero claro, este fue el gran ideólogo de la psiquiatría franquista, pero en algo ayudó, pero precisamente ayudó por ese hipercatolicismo que entendía, no vamos a eliminarlo físicamente, no vamos a esterilizarlo, pero van a aprender a través de terapias, de electroshock, de tal. Y curiosamente quiero aclarar también una cosa, y es que Almudena Grandes, en esa presentación que tú citabas en Madrid, ella dice, claro, que en uno de el último libro, yo creo que fue La madre de Frankenstein, ella me cita como el autor que
reconoce que López Ibor practicaba lobotomía de homosexuales. Y entonces yo lo que quiero aclarar es que yo no digo exactamente eso, quiero mucho a Almudena, ¿no? Pero yo no digo exactamente eso. Yo lo que digo es que López Ibor reconoce en un artículo que en su clínica privada él practicaba la lobotomía a homosexuales. Claro, entonces no es lo mismo. Es decir, yo no he podido yo no tengo expedientes que documenten que él practicaba lobotomía, sino que utilizo una frase del propio López Ibor en un artículo en Acción Católica en la que él dice que le está dando solución el problema de el aplicar lobotomías a homosexuales. Lo que yo sí he podido demostrar es que este juez, el que decía ideólogo de la represión de la homosexualidad y que influyó decisivamente en la aparición de la medida de seguridad contra la homosexualidad en el año 54, es que Fernando Savater Tomás lo que hacía era sustituir el internamiento en cárceles o colonias agrícolas penitenciarias del homosexual por el internamiento en psiquiátricos, concretamente en el Instituto Frenopático de Barcelona. O sea, él los internaba allí, pero cuidado, él contaba con el consentimiento de los padres y del homosexual. Los que pagaban el Instituto Frenopático eran los padres del homosexual. ¿Por qué? Porque en aquella época, recuerda que hasta hace muy poco tiempo, aquí se ha estado considerando todavía que era una enfermedad, y por tanto en aquella época los padres estaban convencidos que su hijo era un enfermo, y el propio homosexual pues lo sentía de esa forma, y entonces pagaban, pero vamos, las medidas que se tomaban en ese instituto frenopático eran terribles. Eran también terapias aversivas y un conductismo peligrosísimo. Y bueno, eso ha estado en vigor hasta hace muy poco tiempo. Afortunadamente ahora, ya en ley muy reciente del año 2023 de igualdad y de intento de respetar los derechos del colectivo LGTBI, ya se sanciona aquellos centros que intenten promover terapias aversivas, terapias de regeneración de la condición sexual, y ya están castigando con entre 10.000 y 150.000 euros. Y, en fin, y todos sabemos que hay sectores de la Iglesia Católica que todavía en Alcalá de Henares están recomendando terapias aversivas, ¿no? Y, bueno, había muchos ideólogos, como te he dicho antes, psiquiatras, pero también había gente de medicina legal, como Pérez Argilés, ¿no? Que decía que era una perversión del olfato, la homosexualidad. Qué interesante todo lo que nos ha estado comentando, Guillermo. La verdad es que yo quisiera terminar primero agradeciéndote tu intervención y también recomendando la lectura de tu libro. Sobre todo porque, a pesar, digo, de que es un libro hecho por un profesor de Derecho Penal, yo creo que no, vamos, que está tan bien escrito que se entiende que alguien que no ha estudiado Derecho Penal puede comprender y puede realmente adentrarse en eso que te has estado diciendo, y que nuestro Congreso es memoria democrática, memoria histórica. Creo que has citado nombres y creo que es muy importante saber dónde estaba cada uno en cada momento y qué hizo cada uno en cada momento. Simplemente para saberlo, ¿no? Yo creo que parte de la memoria y de la historia es eso. Por eso yo te agradezco que hayas contribuido a la recuperación de la memoria de nuestro país con este libro. Gracias, Víctor. No sé si tengo unos segundos. Sí, por favor. Sobre todo por lo que estás diciendo, ¿no? El recordarlo, ¿no? El saberlo, el tener acceso a la información. Yo sí quería contarle a las personas que nos vean que todavía hay muchos problemas de investigación en los archivos. Hay archivos que no se abren. Los depósitos de los expedientes de homosexuales de aquella época, hablo del 54 al 70, algunos de ellos están en polígonos industriales llenos de humedad, se están perdiendo, ¿no? En el caso de Valencia, las comisiones de expurgo del Partido Popular eliminaron los expedientes del 54 al 70 porque consideraban que era un espacio, que ocupaba un espacio y que aquello no tenía ya ningún sentido, que aquello pasó y no había que conocerlo, ¿no? Yo creo que tener mucho cuidado. Y también aclarar que mi libro estuvo 6 meses en un cajón porque protección de datos impedía que yo publicara los nombres, no te creo, los apellidos de los jueces y los forenses, porque no hemos hablado de los forenses, pero los forenses eran los que condenaban realmente. Ellos solo tenían que pronunciar una palabra: pederasta pasivo.
con esa calificación ya los jueces condenaban siempre. ¿Por qué? Porque al pederasta activo no lo condenaban normalmente. Es decir, el que hacía el papel teórico del hombre en la relación sexual, a ese no lo condenaban al pasivo. Y eran los forenses. Entonces a mí me impidieron, en principio, publicar los nombres de aquella gente, pero en sentencias públicas. Bueno, el libro lo publica el Ministerio de Justicia y en ese caso el secretario de Estado envió un informe a la Abogacía de Protección de Datos y 6 meses más tarde concluyeron que la investigación histórica prima sobre el derecho, entre comillas, a la intimidad de la familia de los verdugos, que eran los jueces y los forenses los que condenaban, ¿no? Gracias a ese informe, un caso que es muy famoso, que es un profesor de Murcia, Sí. que le pedían 60.000 euros por haber divulgado el nombre de uno de los miembros del tribunal que condenó a Miguel Hernández. Claro. Con este informe de protección de datos sobre mi libro, ha conseguido que también prime la investigación y no lo condenen por publicar el nombre de aquel miembro del tribunal que condenó a Miguel Hernández. Es decir, algo se está avanzando, pero todavía queda mucho por investigar, porque yo creo que el futuro, como dice la Ley de Memoria del 22, el futuro debe estar en llevar al Centro Documental de Memoria de Salamanca, que es una auténtica maravilla, que abre de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y que cualquier investigador, cualquier ciudadano que quiera saber lo que pasó en este país, allí va a tener la información. Entonces yo creo que hay que sacar de aquellos archivos donde no nos permiten investigar, bien por el horario de 9 a 2, y para hacer investigaciones de este tipo necesitas muchos y muchos años de sacar documentación. Yo creo que el ejemplo hoy día lo tenemos en ese archivo de Salamanca, y que, como dice la Ley de Memoria, debe ir trasladándose poco a poco toda la documentación existente en otros archivos, también militares, a ese gran centro de investigación que ahora mismo está en Salamanca. Bueno, esto último nos ha parecido interesantísimo lo que ha dicho de tu libro, ¿eh? Porque además ha habido ya un conferenciante que ha hablado sobre protección de datos y ha hecho referencia concretamente a esta sentencia. Ajá. Y a cómo ha primado el derecho a la verdad y a conocer, a la memoria, a lo que es la protección de datos particulares de un fallecido, de alguien que pasó, de un verdugo, como tú dices. Bueno, pues Guillermo, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y por tus explicaciones, que me han encantado, me ha gustado muchísimo, y seguramente que los que nos están siguiendo han disfrutado como yo. Pues muchísimas gracias, Víctor, a ti por invitarme. Pues te emplazamos a que sigas con nosotros en las próximas conferencias y bueno, a todos los que nos están escuchando, pues os emplazo a la siguiente conferencia. Muchas gracias. A ti, Víctor.